sociales para todos los inscritos hasta el viernes 10 de julio hasta las 12 del día. Vamos a sortear 2 cupos gratis para este taller que consta de 4 sesiones de 2 horas. Cada sesión tiene un valor de 3.000 pesos en precio de cuarentena, así que vamos a estar dejando en el chat toda la información para quienes quieran participar, y también los que estén interesados nos pueden enviar su mail, dejar su mail en el chat para mandarles más información. Eso, muchas gracias entonces, y los dejamos ahora con Gonzalo. Ya, Dale nomás, partamos. Gonzalo. Primero que nada, darle la bienvenida y gracias por estar presente en esta charla virtual. Bueno, en esta tercera charla vamos a hablar de insectos que son plaga o están considerados como plaga en las plantas que están presentes en los huertos. En las presentaciones anteriores habíamos hablado de insectos que estaban asociados a estas plantas, que eran plantas del bosque xerófilo o plantas del arbolado urbano, etc. En este caso le pusimos al título de la presentación insectos plaga porque en el fondo originan un daño en un alimento comestible, en el fondo en el fruto, en la hoja, en alguna parte, le provocan algún daño. Por eso están en el estatus de plaga. Pero básicamente es una palabra que el hombre les da a los insectos. Los insectos son insectos, ¿no? Entonces, vamos a contextualizar un poco la presentación, la charla de hoy día. Las plantas tienen mucha presión, ya sea por parte de insectos herbívoros, que es lo que vamos a ver nosotros, o insectos fitófagos, que es lo que vamos a ver hoy día en esta presentación, pero los insectos, o sea, las plantas, perdón, igual tienen montones de agentes que están metiéndole presión. Tienen, no sé, caracoles, ácaros, virus, bacterias, contaminación, radiación solar, frío, temperaturas bajas, falta de agua, etcétera. Las plantas tienen un montón de agentes abióticos y bióticos que le están provocando un grado de estrés a la planta, y la planta tiene que soportar todos estos agentes de alguna manera. Ahora, en esta presentación, como les decía, vamos a ver solo insectos fitófagos, pero hay otras áreas que uno debiera también manejar o conocer un poco para entender de manera más holística qué es lo que le pasa a la planta cuando se enferma o cuando está siendo atacada por algo. Hay muchos agentes que están interactuando con la planta, por si acaso. Nosotros ahora en esto vamos a ver solo insectos. En la naturaleza se dan estas cadenas tritróficas donde hay una planta en la parte basal de esta pirámide. Luego están los insectos que se alimentan de estas plantas. Tienen que pensar que esta interacción insecto-planta es una de las más antiguas que hay sobre la Tierra. O sea, tiene casi 400 millones de historia de coevolución. Y en la línea superior de esta pirámide están los enemigos naturales, que principalmente son parasitoides y depredadores que van regulando a estos insectos fitófagos, que en la naturaleza, cuando esta cadena está sin alterar, uno encuentra enemigos naturales, insectos fitófagos y las plantas como conviviendo de manera normal. No se generan estas disrupciones donde aparecen insectos que pueden llegar a ser o a estar en el estatus de plaga. Eso es lo que pasa en la naturaleza de manera normal. Ahora, ¿por qué estos insectos se pueden transformar en plaga? Eh, hay varios factores para explicar eso. Hay la teoría o la hipótesis de la trofobiosis, que dicen que los insectos son plaga cuando las plantas están como en desbalance nutricional. Pudiera explicar en parte por qué una planta tiene insectos plaga, pero hay muchas más factores o más interacciones que permiten explicar por qué los insectos son o llegan a ser plaga. Bueno, uno de ellos es principalmente los monocultivos, que pueden ser tanto agrícolas como forestales, que son estas grandes extensiones de superficie,
principalmente se planta una pura especie o muy pocas especies. ¿Y qué es lo que pasa con esto? El insecto, por lo general, son plantas no nativas, de afuera principalmente. Entonces, estos monocultivos o estas plantas tienen sus enemigos naturales asociados. Entonces, si llega un insecto que consume esta planta, también importado, arrasa con estos monocultivos porque tiene un banquete ahí a destajo, no tiene enemigos que lo regulen, entonces encuentra hectáreas y hectáreas del alimento que más le gusta. Por eso también se puede provocar, o una de las causas de por qué nosotros podríamos encontrar insectos en el estatus de plaga. Obviamente, al instalar un monocultivo o una plantación forestal, esto lleva asociado a la fragmentación y reducción del hábitat. Necesitamos despejar para poder plantar. Entonces ya se empieza a achicar la cancha para nuestra diversidad local. Y también está asociado a la pérdida de la fertilidad del suelo, lo que genera este desequilibrio. No sé si ustedes cuando salen de Santiago, ¿no? Los que han ido a Quillota, en Quillota los cerros prácticamente ahora son cerros de paltos o cerros de cítricos. Pasa lo mismo cuando uno a la sexta región, la cantidad de cerros que están siendo la vegetación de estos cerros está siendo reemplazada para poner estos cultivos es súper grande, es súper llamativa y nadie hace nada. Así que sigue cada vez fragmentando el hábitat y disminuyendo la biodiversidad local. Prácticas culturales también son desfavorables y al mismo tiempo van favoreciendo que aparezcan estos insectos plaga, fertilizaciones de origen química principalmente, el control de malezas con herbicidas, cosechas totales, no dejan zonas donde los insectos puedan buscar refugio, laboreo convencional, la falta de rotaciones va haciendo que se vayan acumulando insectos y enfermedades, etcétera. Un montón de prácticas que son desfavorables para que no ocurran plagas. Y el uso de plaguicidas, es súper conocido este tema. Contaminación ambiental, hay daños en frutos con algunas otras estructuras de la planta, hay daño a los organismos que son benéficos, por lo general los insecticidas o los plaguicidas en general no son tan selectivos con los enemigos naturales, no hay tantos estudios que eh, vayan en esa línea para ver si es que la persona quiere usar un insecticida o un plaguicida, tenga la opción de ver qué tanto pueden afectar a estos enemigos naturales. Hay daño a las personas y también hay resurgimiento de plagas, básicamente porque los insectos también se van haciendo más resistentes con el paso de los años a estos plaguicidas. Ahora, un dato no menor, la cantidad de plaguicidas que se usa en Chile, yo estuve revisando unas tablas del SAC, hay más plaguicidas asociados al control de enfermedades más que de insectos, por si acaso. Casi siempre uno asocia el tema de los plaguicidas a los insectos, pero por lo menos en nuestro país, los que más usan plaguicidas son para el control de enfermedades. Por si acaso. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Cuántas plagas hay? ¿Cuáles son los órdenes de artrópodos? Porque también están incluidos los ácaros, que son relevantes en nuestra agricultura o en nuestras plantas que nosotros cultivamos. ¿Y cuáles son las especies más relevantes? Eh, para que tengan una idea, el 88, en este libro de González, se hablaba de casi 200 plagas, casi todas obviamente exóticas, no nativas, porque las nativas, los insectos de acá, también tienen asociados sus mismos enemigos naturales que van regulando sus poblaciones. ¿Y qué órdenes? Hemíptera, Lepidóptera, Colóptera, Díptera, Acarina, que son los ácaros. Básicamente son los mismos órdenes que hemos revisado en las presentaciones anteriores, se vuelven a repetir, y con los porcentajes más o menos relevantes en Lepidóptera, Coleóptera, Hemíptera, son los que se llevan las tajadas de insectos plaga más importantes en nuestro. El 2000, hace con una diferencia más o menos de unos casi 20 años,
se hace otra recopilación de antecedentes y casi 200 plagas, ahora en el 2000 habían 382 especies catalogadas o dentro del estatus de plaga. Se vuelven a repetir de nuevo los mismos órdenes de insectos: Lepidoptera, Hemiptera, Coleóptera, los trips, moscas y ácaros. Son los que tienen mayor connotación en las plantas cultivadas. Entonces aquí es donde uno debiera echar mano para poder evitar que se sigan haciendo malos controles a estas especies que son las más dañinas para los cultivos. Y dentro de las especies que más se repiten, bueno, las vamos a revisar casi la mayoría, pulgones, algunas polillas, trips, etc. Las vamos a ir revisando. Entonces partimos con Hemiptera, que son un orden que está con esta modificación bucal para la succión de jugos. Dentro de Hemiptera, es un orden súper grande de insectos. Vamos a revisar el suborden que es Stenorrhyncha, que son donde están los pulgones, los chanchitos blancos, las mosquitas blancas, las consuelas, las escamas y los cíligos. Son estas 6 familias que son altamente problemáticas en los huertos. La primera de ellas, la primera familia que vamos a revisar es la familia de las mosquitas blancas. Dentro de las mosquitas blancas, a nivel mundial, se repiten 2 especies que son altamente polífagas. Tienen muchísimos hospederos vegetales que les permiten alimentarse de muchas familias distintas de plantas. Por lo tanto, en nuestro país pasa exactamente lo mismo. La especie que más se repite y la más frecuente es la mosquita blanca de los invernaderos, Treleurdes vaporarium, y es la que ustedes van a encontrar ahí en la hoja. Aparece un matico, un tomate, zapallos, y bueno, pudieran encontrarla también en muchísimas otras plantas. ¿Qué plantas son las que le gustan a las mosquitas blancas? Principalmente son plantas que tienen tricomas, estos pelitos chiquititos. Casi siempre la ubicación de las mosquitas blancas, en la gran mayoría de las veces, es por el empez de la hoja para brindarle un poco de protección contra la radiación, contra el viento y contra los mismos enemigos naturales. Y se escudan también dentro de estos mismos pelos porque en los estados ninfales o juveniles de las mosquitas blancas son sésiles, están quietos. La mosquita blanca pone huevos, el primer estado camina un poco, busca un lugar dentro de la planta y ahí se queda hasta completar las 4 mudas, y después aparece esta mosquita blanca adulta que es muy, muy chica. Esta mosquita con suerte tiene 1 milímetro, no tiene más que eso. Entonces, el tema de las mosquitas blancas es súper recurrente en los huertos. No sé, los que tengan tomate, yo creo que todos los que han tenido tomate tienen mosquitas blancas. Es muy raro que una planta de tomate no tenga mosquitas blancas. Y en esta lámina es importante porque cuando uno empieza a trabajar y a controlar estas mosquitas blancas, tiene que darse cuenta de una cosa, de que también los enemigos naturales están haciendo su pega. Y es de vital importancia que puedan ir reconociendo estas pistas cuando ustedes hagan el monitoreo. Si ustedes se fijan, hay unas ninfas, que son estos puntitos, pero que están de color negro. Estas ninfas de color negro ya están parasitadas. La mosquita blanca de los invernaderos tiene dos microavispas que parasitan bastante bien esta mosquita. Una de ellas la pone de color amarillento y hay otra especie que es una mitus, la pone de color negro, que es los puntitos que ustedes ven ahí en la hoja en vez de la hoja del tomate. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas ninfas que ya están de color negro probablemente salgan más microavispas que vayan a buscar otras ninfas para volver a parasitarlas. En ese caso es súper importante que ustedes también, si ven que la hoja tiene muchas de estas puntitas negras, hay que dejarla porque en el fondo si la sacan se llevan también los enemigos naturales. Entonces, estar atento a eso. Los que tengan cítricos también van a encontrar un complejo de mosquitas blancas. Uno no las alcanza a ver volar las mosquitas blancas de los cítricos, o sea, las ve, pero cuando pone mucha atención. Son lo que uno va a ver por detrás de la lámina de la hoja es una lanilla de color blanco.
y también asociado ahí con hormigas. La especie que más frecuenta cítricos es Aleurotriptus flocosos. Se llenan, las láminas de cítricos se llenan de esta lanilla, que es debajo de toda esta lana están las ninfas succionando. Y algunos adultos andan revoloteando, pero son súper, súper chicos. Y asociado a este tipo de alimentación, ustedes van a encontrar la producción de mielecilla. Todos estos insectos succionan y botan mielecilla. Y en lo que van a dejar en la mielecilla, ustedes van a encontrar este hongo que se llama fumagina, que es un complejo también de hongos que se pegan en este sustrato azucarado que botan estos insectos, generando este daño cosmético que entorpece un poco la entrada de luz, baja la tasa de fotosíntesis, etc. Y obviamente si alguien quiere comer este limón, lo puede hacer, pero si lo quisieran comercializar tendrían que lavarlo porque obviamente la gente tampoco, que no conoce esto, si ve un limón así, le entra un poco la desconfianza. Y el daño que originan estas mosquitas se asocia principalmente, más que a la succión de savia, a la transmisión de virus. Transmisión de virus que, ¿cómo se manifiesta? Ahí ustedes pueden ver algunas plantas con hojas de tomate que están completamente acucharadas, que podría uno pensar que se asocia a alguna falta de algún micronutriente, deformaciones, etcétera. Clorosis, hay un montón de virus que están asociados a la alimentación de mosquitas blancas, por ejemplo. Ahí uno puede ir dándose cuenta de lo importante que es controlar estas mosquitas. Plantas que tienen virus, probablemente, como les decía en las presentaciones anteriores, mueran. Y lo que es importante es que algunos virus también se van alojando dentro de las estructuras de la planta. Entonces, si yo compro después al otro año o saco semillas, es probable que el mismo virus venga la semilla y se vuelva a repetir en el cultivo. Entonces ya parten con una planta que está enferma. Otra familia que vamos a revisar dentro de las 6 de Miptera son las escamas. También los que tengan cítricos o los que tengan estas enredaderas, que son las hiedra helix, que es la típica enredadera que usan para hacer el jarabe de la tos, tiene una escama, que es la escama blanca de la hiedra, pero que también se asocia a algunos cultivos frutales. Y ahí ustedes pueden ver estas zonas de color verde, es donde esta escama entierra su estilete y empieza a succionar. Y va generando esta decoloración, esta aureola más verdosa, y es donde el insecto está succionándole savia a esta planta. Si ustedes comieran una planta con esta escama, probablemente no pase absolutamente nada. Pero también, si lo llevan a un mercado o lo quisieran vender, probablemente la gente vea este limón con estas manchas y le baje un poco la desconfianza. La escama roja también de los cítricos, los que tengan cítricos, esto es súper frecuente. Estos insectos están, yo me atrevería a decir que casi en la mitad de los cítricos tienen problemas de mosquita blanca, con chollo y la escama. Es súper raro que los cítricos no tengan insectos asociados, más si están acá en Santiago. También, las escamas por lo general son circulares. Igual hay escamas que se llaman escamas coma, que son como un chorito estos de mar alargados con la misma como estructura. ¿Qué es lo que hacen estos insectos? Si uno despegara este como caparazón, que es concéntrico, va creciendo hacia arriba mientras ellos van mudando, por eso ustedes ven que los anillos son de distinto color. Yo puedo sacar este escudo y el insecto está abajo girando sobre su propio eje alimentándose. Un segundito, vengo al tiro. Mario me mandó la factura para que la... Ya. Ya. Ya, ahí volví. Eso con las escamas. Si ustedes sacan este caparazón, el insecto está adentro alimentándose. Y con la misma secreción van formando este escudo como un sistema de protección contra los enemigos naturales. Y están estas escama morada, que también es un peral. Ahí ustedes pueden ver un peral
en la ramilla, las escamas por lo general también les gusta harto las zonas más duras o más leñosas de la planta, pero también pueden llegar a afectar los frutos como habíamos visto en estas otras dos. Acá también se repite. Tantitos blancos también, los tantitos blancos son bien extraños. Bueno, ninguno de estos insectos cumple con el plan corporal cabeza, tórax, abdomen de un insecto como típico. Todos estos insectos, por lo menos de estas 6 familias, son bastante extraños, por si acaso, en la forma. Ahora, si yo los preparara, claramente ahí encuentro cabeza, tórax y abdomen, pero es ya con una preparación microscópica. Los chanchitos se parecen harto a estos chanchitos de tierra, son aplastados dorsoventralmente, caminan, a diferencia de la gran mayoría de los otros insectos que se desplazan relativamente lento. El macho es alado, la gran mayoría de estas son puras hembras. Y en el caso de los cítricos, Planococcus citris, una especie que es también súper frecuente en cítricos. ¿Qué es lo que pasa con los chanchitos blancos? Son de hábitos súper crípticos, les gusta más la oscuridad. Árboles que tengan demasiado follaje, por lo general están más susceptibles al ataque de estos insectos y van a preferir las partes más internas de estos frutales y principalmente estructuras que están más protegidas o bifurcaciones de rama o el mismo fruto si se topa con alguna hoja, van a formar colonias estos chanchitos blancos en esos lugares más ocultos. Y lo mismo, se alcanzan a ver estas zonas más amarillentas, que es donde estos insectos entierran el estilete y empiezan la succión de savia. También, un fruto decolorado o con clorosis es un fruto que también va a llamar un poco más la atención sobre uno que no tuviera este problema. Pulgones, los pulgones tienen este cuerpo más periforme, por decirlo de alguna manera, tienen las mismas 6 patas, tienen dos estructuras que son las caudas, son relativamente fáciles de reconocer. Uno de los pulgones más llamativos, más se repite en las plantas o en los frutales, el pulgón del duraznero, Mysus persicale. ¿Qué es lo que hace este pulgón? En los durazneros, por lo general, succiona y la planta reacciona de una forma y se empiezan a encarrujar las hojas. Principalmente atacan brotes. Entonces uno cuando ve los brotes de estos duraznos están todos encarrujados. A veces, ¿qué es lo que pasa? La gente tiende a confundir con una enfermedad que se llama cloca. Ahí se La cloca también provoca deformaciones en la hoja, pero la hoja se pone de color amarillenta y rojiza y se empieza a deformar. Son como estas verrugas que se le van poniendo en la lámina de la hoja. Caprina deformans, por eso el nombre del hongo. Tienen tratamientos súper distintos, entonces es también súper importante que puedan reconocer si una planta, un duraznero en este caso, tiene cloca o tiene pulgones, porque los tratamientos. Entonces ahí hay que afinar un poco y tomar muestras, revisar quizás con alguna lupa, y ahí uno puede ir tomando decisiones a la hora de hacer el manejo. Los cítricos también tienen el pulgón negro de los cítricos, que también lo hayamos visto, está en otras plantas ornamentales, también produce estos encarrujamientos. Tienen el pulgón de la verde de los cítricos también, o el pulgón de la espirea, también produce encarrujamiento en cítricos sobre todo. Y tienen el pulgón de las brásicas. El pulgón de las brásicas es un pulgón relativamente en tamaño más grande que el común de los pulgones. Yo me atrevería a decir que casi el doble de estos pulgones, como más normales. Tiene el cuerpo completamente cubierto de esta cera y las caudas, que son como estas antenitas, por llamarlo de alguna forma, que están en la parte del abdomen, la parte final, son súper cortas, a diferencia de la otra especie. Y también prefieren el en vez de las hojas y forman estas colonias súper numerosas. Botan mucha mielecilla también y provocan estas deformaciones. Los que tengan, no sé, cales o rúcula, es altamente probable que tengan este pulgón. Ahora se llama pulgón de las brásicas o de las crucíferas, ataca a un montón de especies, por si acaso. Es un insecto súper común en los huertos.
Difícil de manejar, por lo general se pone por el en vez de la hoja y como se forman estos encarrujamientos, los productos o los tratamientos cuestan que sean efectivos. Entonces es un insecto de difícil manejo, a pesar de que los pulgones son relativamente fáciles de matar, pero esta especie es un poco más compleja por sacar. El pulgón lanígero del Gonzalo, manzano, dime. hacen una pregunta por el chat. Dice, ¿para el pulgón negro de los cítricos sirve aplicar jabón? Ah, sí, lo vamos a ver al final un poco, pero sí, en general todos estos insectos de cuerpo blando y que succionan savia, se pudiera hacer un tratamiento más o menos tipo, que es con jabón o aceites minerales. Gracias. Ya. Bueno, el pulgón lanígero del manzano. Los que tengan manzano también es súper probable que tengan este pulgón, o los que tengan crateus, esta planta o este arbusto que se usa para hacer cercos vivos. Es súper fácil de encontrarlo en estas dos plantas. ¿Qué es lo que va a formar este pulgón? Es un pulgón también súper llamativo, tiene el cuerpo con estas proyecciones cerosas que sobresalen de su cuerpo. Forma agallas también a la hora de inyectar sustancias que son fitotóxicas cuando se empieza a alimentar y la planta reacciona y forma estas agallas. También prefiere a la zona de las raíces, está protegiéndose en esa zona y en primavera los ejemplares salen cuando ya hay temperaturas más altas, los ejemplares vuelven a subir hacia el follaje. Entonces ahí uno puede ir más o menos viendo los momentos que son más oportunos para el control de este pulgón. Gonzalo, hay otra pregunta. Ya. Dice, ¿la peste del durazno se puede transmitir a cítricos, a otros cítricos? Eh, Ese hongo ataca a carotos principalmente. Yo en plantas ornamentales una pura vez lo he visto en azalea, pero carosos son los más susceptibles al hongo, a que tengan cloca, por si acaso. Gracias. Eh, Dentro de las conchuelas son súper parecidas a las escamas, pero en términos de diferenciación, el escudo que forman es parte de su exoesqueleto. En este caso, la escama forma este cono protector con la secreción. En este caso de la conchuela, el escudo es parte de su exoesqueleto, lo endurecen. A medida que van pasando las mudas, este exoesqueleto se va endureciendo cada vez más. Por lo tanto, en este caso, la conchuela negra del olivo, que tiene una H en el dorso, ahí se alcanza a ver en lo que está abajo, está en el último estado, está súper engrosada. Por lo tanto, si ustedes aplicaran algo, un biopreparado o algún otro producto, es súper poco probable que les llegue a hacer algo. Ahí el estado más susceptible es el estado de ninfa 1 o crawler, que es cuando se empiezan a mover. Por eso también hay que identificar bien la especie para poder saber en qué momento esta especie empieza a dejar descendencia y en este caso es más vulnerable porque aún no está endurecido su exoesqueleto, se puede desecar también con el mismo viento, se deshidratan. Por eso también las hembras ponen entre 800 a 2000 huevos. También se aseguran un poco de que en el camino van a ir muchas de ellas, pero más de alguna queda viva. Por eso dejan como muchísima descendencia. En general, todos estos insectos que son plagas tienen estrategias como reproductivas súper como exitosas en términos de dejar descendencia. Muchas de ellas no necesitan machos para la reproducción, son partenogenéticas. La misma descendencia que van dejando son, a veces en algunas especies son puras hembras, no colocan huevos y colocan crías vivas.
etcétera. Se las han ingeniado para tener muchísima descendencia. Esta especie, la conchuela negra del olivo, también la van a encontrar en cítricos, paltos, olivos, calli, muchísimos peros vegetales, por si acaso, frutales y no frutales, pues, una especie súper común. La conchuela piriforme, que también tiene esta forma de corazón, no es tan globosa, es más bien aplastada, tiene esta forma como de un corazón. Ataca principalmente laureles, en los paltos también es común encontrar estas conchuelas. Botan muchísima mielecilla que después se asocia a esta fumagina que se alcanza a ver en la hoja que está en la parte superior a la derecha. Y también, pues cuando ya están en edad reproductiva, se levantan un poco de la lámina de la hoja y el caparazón, se alcanza a ver ese faldón blanco, que es donde van colocando los huevos y después empiezan a caminar las crías eh, ninfas uno para buscar nuevos lugares. Conchuela canalada también en cítricos es súper fácil de encontrar, pero también yo la he visto en calle, en palto también la he visto. Tiene otros hospederos, no es que solo esté en cítricos. Es una conchuela súper grande, yo me atrevería a decir que tiene casi 1 centímetro las adultas. Eh, Se llama acanalada porque en la parte del abdomen van formando estas como estrías acanaladas, blancas, súper grandes, donde van dejando los huevos. Estos huevos cuando eclosionan son como unas arañitas de color rojito, súper chicas que están un par de días ahí donde está la hembra y luego empiezan a caminar. Bota también muchísima mielecilla, que en algunos casos, ahí como se alcanza a ver, se solidifica con el mismo, con las condiciones ambientales, no se asocia a fumagina y se endurece y se forma esta costra blanca. También es una especie súper críptica. Les gusta meterse como hacia adentro de la planta, en los lugares más oscuros, donde no hay tanta circulación de aire, etcétera. Hay una forma de controlarla, es súper, cuando uno aplica algo, cuesta mucho sacarla, aunque esté al lado con la motobomba, están como muy pegadas. Tienen que abrir ahí, podar un poco para que entre un poco de luz. Y eso también les va a afectar harto. Los hemiptera, que es la última familia, que son los cílidos. Los cílidos se parecen un poco a los pulgones, pero están lateroventralmente aplastados y son como de ojos más pronunciados. También son entre que caminan y saltan, entonces un poco más llamativo como el método de la locomoción que tienen estos insectos. Y tienen como un grado de especialización súper alto con su hospedero. En este caso, el cílido del laurel, Trioxa alacris, es un insecto que ataca solo a laurel de flor, por si acaso. Los que tengan laureles de flor, yo creo que el 100% tiene que tener eh, este cílido. Los laureles de flor en general son súper buenos para tener insectos, en harto insecto asociado. Y para hacer un resumen de los daños que tienen estos insectos en hemíptera, que les puede servir también o les da pistas para el manejo, el daño primario es siempre la succión de floema, pero pasa a ser poco relevante porque el daño más importante asociado a este medio de alimentación son los daños secundarios asociados a la secreción de mielecilla, que está con la fumagina, la transmisión de virus, deformaciones, agallas. Muchas de estas especies son de importancia o tienen restricciones cuarentenarias en otros países, por eso los huertos se controla harto, tiro blanco, que son insectos que otros países no quieren tener. Y el tema de la asociación con hormigas a través de la mielecilla, también ahí se interfiere el control biológico. Si yo quisiera controlar este insecto de manera más amigable, debiera evitar que estos insectos de estas 6 familias se asocien con hormigas principalmente. Ahí hay un par de imágenes de chanchitos blancos, pulgones, mosquitas blancas, todos ellos botando mielecilla, y esta mielecilla les sirve a estas hormigas para alimentarse. Las hormigas van a prestar servicios de defensa. Cuando los enemigos naturales quieren atacar estos insectos, las hormigas los defienden. Entonces se complica ahí un poco
el tema del control biológico, y estos enemigos naturales, ¿qué es lo que hacen? Por lo general prefieren buscar a otros lugares donde es más fácil poder parasitar o depredar. Por lo tanto, ahí hay que controlar hormigas. Producto de este mecanismo de alimentación y que botan mielecilla, son insectos que tienen baja movilidad por lo general. Estos insectos buscaron la estrategia de blindarse con cera todo el cuerpo. Con esto evitan contaminarse con su propia mielecilla. Aparte que igual les entrega otros beneficios secundarios, como protección contra los enemigos naturales, lo impermeabiliza, como vemos en esta foto. Si ustedes aplicaran algo y no sacan la cera de estos insectos, lo que ustedes apliquen es prácticamente como si no hubieran hecho nada, no les va a hacer absolutamente nada. Ahí tienen un chanchito blanco con una tintura roja, y el agua con tintura no le hizo nada a este chancho blanco. Imagínense si ustedes aplicaran un producto pero sin sacar la cera, no va a servir de mucho. Eso con estas 6 familias que son altamente problemáticas y frecuentes en sus huertos. Una especie que es relativamente nueva, tendrá un par de años, son los tinte pintados, tinte africana, que es Pagrada hilaris, un tinte introducido también que no estaba en nuestro país, que al ser una especie exótica no tiene asociados los enemigos naturales. Les gustan las crucíferas, repollo, coliflores, rúcula, etcétera, principalmente plantas nuevas, que son las que prefiere alimentarse, que son más tiernas, más blandas, más ricas en nutrientes, y estas plantas, una vez que son atacadas en estos estados juveniles, después crecen todas deformes o no tienen mucho valor productivo. Como no tiene enemigos naturales, esta plaga entra a nuestro país y arrasa con prácticamente todos los cultivos de las crucíferas principalmente. Una plaga súper difícil de controlar hasta ahora. Hay mucha gente que ha sido afectada por esto. Se reproducen un montón, se esconden. Si ustedes tienen en los huertos, no sé, palos, ramas, por lo general en esta época, cuando las mueven, estos insectos están en esta época protegidos en esta zona. Trips del orden Tisanoptera es súper parecido un poco a los hemípteros que habíamos realizado en estas 6 familias. El aparato bucal tiene una modificación. Estos insectos tienen una mandíbula desarrollada que es la izquierda y la otra atrofiada. Y tienen un esqueleto un poco más corto. El daño que hacen es súper parecido al de los ácaros. Pero con esta mandíbula la entierran y raspan y succionan. Entonces, cuando van raspando, van a veces rompiendo estas células y se van formando unas zonas corchosas. Yo creo que han visto el daño que originan los trips. Bueno, en las plantas de Senrasep, que son el típico daño que tienen palto, algunos nectarines, que son estas zonas corchosas, que es donde se alimentó el trip, y como entierra y raspa, va rompiendo la epidermis de estos frutos y formando esta costra. Un fruto así también estéticamente llama un poco más la atención a uno que está sano. Ahora, si uno come esto, no pasa absolutamente nada, pero también le baja un poco el valor comercial. Los que tengan trips perdón, los que tengan cebolla o hayan cultivado estas cebollas, de repente los tallos están súper erguidos y uno lo empieza a ver y se empiezan como a doblar. Y ahí se alcanza a ver el daño de el trip de la cebolla, es en la parte verde, la hoja que está abajo, se alcanzan a ver estas micro perforaciones blancas, que es donde el insecto enterró este estilete y va succionando jugo celular. Y con el tiempo esta cebolla pierde turgencia y se empiezan a doblar. Gonzalo, hay una pregunta en el chat. Ya. Dice, al aplicar cubierta vegetal en los cultivos, ¿puede ser que aparezca chinche pintado? Si es así, ¿cómo combatirlo o cómo regular su aparición? Saludos. De Cristovean. Ya. Sí, pues acá en Santiago, bueno, partió como por la comuna de Colina, pero ahora ya está prácticamente en todo Santiago.
y en otras regiones también se movió súper rápido. No tiene mucho control hasta ahora. Bueno, en el SAC ellos tienen un listado de quisieran tomar la opción de los plaguicidas autorizados por el SAC para el control de estos insectos son, no sé, 33 o 35 plaguicidas. De origen más natural, hay uno solo que son extractos de NEM, que eso es lo que se recomienda para el control de este chinche. Hasta ahora no tiene como enemigos naturales que lo vayan a atacar. Por eso ha costado tanto frenar un poco el control de este insecto. También como medidas más culturales, quizás si tienen zonas donde uno ve que se están refugiando, tratar de evitar esas zonas, pues si tienen, no sé, paños o restos de ramas o palos, etcétera, tratar de ir limpiando un poco, cosa que este insecto no tenga dónde esconderse en esta época. Ya, gracias, Gonzalo. Bueno, el trip del palto también es una especie, Heliotrip hemorrhoidalis, también una especie súper común. Cuando los niveles son muy altos de daño, se habla de un bronceado, o que es como que la hoja o el mismo fruto lo hubieran quemado. Se tiende a confundir también a veces como el daño por helada en paltos, en el caso de los frutos. Pero ahí se ven las hojas cuando están con estas como raspaduras. Y lo que yo les decía en la presentación de la semana pasada, los trips van haciendo sus heces ahí mismo, comen y hacen ahí mismo. Entonces, cuando yo veo, a diferencia de un ácaro, las microperforaciones están asociadas con estas mismas heces que son generalmente color negro. Entonces, es más fácil ahí reconocer que uno tiene trips en sus cultivos. Está el daño que originan en frutos, era este RACEP. Ahora, el RACEP en los frutos también puede ser de origen abiótico, pueden ser dos frutos que estén en contacto, se estén raspando y se va a generar igual esta como herida, o que estén en contacto con una parte no sé, alguna rama, puede ser originado por temperaturas muy bajas o por fertilizaciones, tiene varios orígenes, por si acaso, este daño. Pero ahí hay que ir chequeando también hojas para poder determinar por qué se origina este daño. Ahí tienen el mismo trip del palto, pero atacando un mandarino. Ahí se alcanzan a ver estas zonas donde está siendo atacado por el trip. Y el otro orden, que también tiene un porcentaje de incidencia súper alto en los cultivos, es Coleóptera. Los que tengan vides o parras, por lo general este insecto está siempre presente en los sarmientos, que son estas como tallitos que va dando la parra, se alcanzan a ver pequeñas perforaciones. Si uno las rompe, está el insecto adentro, tanto el adulto como la larva, alimentándose y estas ramas después se empiezan a secar. Ataca membrillos, manzanos, frambuesos, paltos, etcétera. Tiene un montón de hospederos. Es un insecto relativamente chico, por si acaso. No es un insecto grande. Y la Morpha elegans o el pololo verde, este típico escarabajo, que es súper frecuente de encontrar, también ataca un montón de insectos, pero el adulto lo que hace, consume follaje. El daño más relevante es el que origina la larva, que es rizófaga. La larva se alimenta de raíces, que son estas típicas larvas grandotas, como unos 2 o 3 centímetros. Cuando uno hace un hoyo en algún huerto o en la casa, empiezan a aparecer estas larvas súper robustas y que tienen esta típica forma de una letra C. Son bien grandes, por si acaso. ¿Y qué están haciendo estas larvas? Se están alimentando de follaje, o sea, perdón, de raíces. Ahí ustedes tienen una foto donde se compara una raíz que está consumida, yo me atrevería a decir que es casi la mitad o un poco más lo que pueden llegar a consumir. Lo que es súper relevante en plantas nuevas o alguien que tenga planta en un vivero que esté haciendo planta, pudiera hacer un daño súper relevante. Ahora, en huertos más grandes, probablemente, o en árboles que sean más grandes, no sea tan importante el daño de estos.
Ahí se alcanzan a ver, ahí en la mano tengo varias de estas larvas y el adulto consumiendo ahí un poco de hojas de acelga. Burritos, el típico Nopactos santugrafos, que tiene otro nombre ahora, o capachitos los frutales, también un insecto del adulto, ¿qué es lo que hace? Consume follaje, poco relevante, pero las larvas también se alimentan de raicillas. ¿Qué plantas prefieren? Cítricos, paltos, chirimoyos, etcétera. Tiene un montón de hospederos vegetales. Entonces también eh, puede llegar a ser plaga. Por lo general se toleran hasta 20 larvas por metro cuadrado. Si uno tuviera más de eso, debiera empezar a controlar. Menos que eso, no es tan relevante el daño. Ahí se alcanza a ver consumiendo hojas los adultos en primavera, primavera-verano, y larvas en estado invernal consumiendo raíces. También un porcentaje súper alto en comparación a raíces que están sanas. La Sierra del Manzano, también este coleóptero que es súper llamativo, súper grande, tendrá por lo menos unos 3 a 4 centímetros, es bien llamativo cuando uno los ve la hembra adulta. Eh, Capaz la larva se mete dentro de la madera y consume la parte más lignificada de los tallos y termina cortándolo. Entonces hace un daño también súper importante. Polillas o mariposas, los que tengan tomates, súper común que tengan la polilla del tomate, tuta absoluta. También súper complicado los que cultiven tomates. Yo creo que, me imagino que casi todos tienen que haber tenido el mismo problema. La larva o la adulta, cuando copula, por lo general coloca el huevo ya en el fruto formado. Eso pasa como en la segunda o tercera generación que tiene esta polilla. Al comienzo, ¿qué es lo que pasa? Y es súper importante que tomen como, o que vayan monitoreando bien sus plantas. Coloca el huevo sobre las hojas y las hojas se ven con esta minadura. Y la larva se mete en la mitad de la lámina, en el parénquima, y empieza a comer desde dentro. Luego muda y eh, las generaciones que vienen, cuando ya los frutos están formados, empieza a colocar el huevo sobre el fruto, este huevo eclosiona, la larva se mete dentro del fruto y este fruto termina después súper dañado. En algunos casos se llega a perder hasta el 90% de los frutos, si es que alguien no controla esto. Por eso, una manera súper amigable es estar monitoreando este insecto y apenas vean estas minaduras en la hoja, ir sacándolo. Ahora, si un huerto chico se puede, si es algo muy grande, hay que buscar otras estrategias. En campos o en huertos más grandes se usan trampas de feromona para calcular la fecha de vuelo. Gonzalo, Dime, preguntan en el chat, ¿el pololo café provoca los te mismos escucho, Dana. daños? ¿Me escucha ahora? Sí, dale nomás. Dicen, ¿el pololo café provoca los mismos daños? Eh, sí, hay varias especies. Por lo general, todos son rizófagos eh, y son de vida fosforia, las larvas. O sea, están siempre bajo tierra y los adultos arriba consumiendo follaje. Ahora, es especular, eh, tendría que revisarla, pero es altamente probable que consuma follaje o polen o algo por el estilo. Y la larva debiera estar alimentándose de raicillas, a no ser que tuviera alguna otra Gracias. excepción, pero es poco probable. Eso con Gracias, los Gonzalo. tomates. Los que tengan tomate, no hay mucho que hacer ahí. Claro, porque comprar trampas de feromona o hacer alguna otra estrategia es un poco ya más complejo. Yo ahí hay que tratar de estar más encima de esos cultivos. Que tengan manzanas, también, las manzanas típicas que se echan a perder, que uno, no sé, ve huertos, va a las casas y están todas perforadas.
¿Qué es lo que hace esta polilla? La polilla de la manzana, Silla pomonela, ataca a otros frutales por si acaso. La larva también, principalmente, ¿qué es lo que hacen? Atacan brotes nuevos, eh, es muy parecido al daño que tienen por heladas al principio de la temporada. Luego, cuando ya copulan, los huevos los colocan sobre los frutos que ya están formados. Y esta larva se mete dentro de la manzana, busca la semilla y luego sale por otro orificio. Están todos como galerías. Gonzalo, hay otra consulta sobre los tomates. ¿Ya? Dice, ¿la sugerencia para el tomate es sacar las hojas que tengan perforaciones entonces? Sí, sí, tienen que sacarlas y eliminarlas. No, yo ahí no ni siquiera dejarlas para compost o cosas de ese tipo. Mejor botarlas a la basura porque ahí el problema lo están como sacando del lugar. Son minaduras, son muy parecidas a las, bueno, vamos a ver, hacen estos caminitos por las láminas de la hoja. Y cuando pupan, por lo general pueden hacerlo sobre la hoja o también dentro de esta misma galería, pero es como un poco más grande. Gracias, Gonzalo. Ahí están las manzanas, ahí está el daño que yo les decía que ataca principalmente brotes. Otra polilla, sí ya molesta, la polilla oriental de las frutas, también ahí se alcanza a ver la polilla y la larva que se mete ahí adentro de algunos carotes, y atacando brotes al principio de la primavera. La polilla blanca de la col, también los que tengan crucíferas, es súper frecuente de encontrar, repollo, cales, etcétera. Se lo hace chupete esta polilla. Y son súper gregarias, o sea, colocan muchos huevos, se desarrollan casi todas las larvas todos los huevos eclosionan en estas larvas y casi la gran mayoría vive y arrasan, no sé, en una noche o en 2 noches ya prácticamente se comieron todo lo que pillaron ahí, rabanito, etcétera. Son plagas difíciles de controlar también. Gonzalo, hay Sí, otra pregunta. Dice, ¿las larvas larvas que... minadoras son siempre de polillas? Ah, buena pregunta, no. Vamos a revisar ahora, hay un grupo de dípteras que son moscas, que las larvas de estas moscas, principalmente de la familia de los agromícidos, son todas minadoras. Entonces a veces se puede confundir un poco. Pero en el caso de los tomates, tuta absoluta es una polilla que ataca solo a tomates. Entonces, si yo tengo estas minaduras en tomates, ya sé al tiro que es tuta absoluta. Ya, súper, gracias. Los que tengan parras o Loesia botrana, también una polilla que llegó de Argentina. Esta polilla no estaba presente en Chile hace un par de años atrás. ¿Y qué es lo que pasó? Encontró hectáreas y hectáreas y hectáreas de vides y arrasó con prácticamente todas ellas. ¿Qué es lo que hace? Es una polilla súper chica, deja su huevo en el grano y se mete adentro y rompe la uva. Cuando rompe la uva, se asocia con otros hongos, botritis, etcétera, se empieza a podrir, llegan otros insectos, la mosquita del vinagre, se juntan muchos insectos en las uvas que están, o en estas bayas que están perforadas, fermentan, etcétera, llegan avispas, son un desastre. También eh, está bajo control oficial del SAC, es una plaga que tampoco tenía asociados sus enemigos naturales, por lo mismo que le comentaba al principio de la presentación, como son especies exóticas y hay cientos de hectáreas de vides, arrasan con los cultivos. ¿Qué es lo que ha ido pasando un poco? Como la empiezan a controlar de manera química principalmente, estos insectos van buscando otros hospederos donde no están ejerciendo el control. Se ha ido pasando a ciruelos, a arándanos también, van buscando estrategias de cómo sortear un poco los controles que ejerce el humano. En el caso, como hayamos visto, de tuta absoluta, también ha ido mejorando un poco la defensa. Principalmente, ¿qué es lo que se hacía? Se
con estas trampas de feromonas se confundía un poco la cópula macho y hembra de disrupción sexual. Y ahora Tuta Absoluta había leído hace un par de meses atrás que tenía reproducción partenogenética, o sea, necesita de machos para dejar descendencia, por lo tanto estas trampas de feromonas quedan ya fuera de uso en el fondo. Las especies también se van adaptando y van como sorteando un poco los controles que se van ejerciendo sobre ellas, son ahí, maestras del escape. Eh, tijeretas, las tijeretas estuvieron como bien problemáticas un par de años atrás. Yo ahora no he visto muchas tijeretas en huerto. Atacaban harto a selgas, se las hacían chupetes en las noches, pero ha ido bajando un poco el ataque de tijeretas. No, no es tan relevante o tan común. Por lo menos acá donde vivo yo no he visto mucho. No sé cómo estarán las tijeretas en otros lugares. Y lo que les decía de estas moscas minadoras, que son del orden Diptera, de la familia de los agromícidos, también son unas mosquitas súper chicas. Los que tengan, no sé, acelga, espinaca u otras, ahí se alcanzan a ver unas berenjenas. ¿Qué es lo que hace la adulta? Eh, Perfora con su mismo aparato vipositor muchas veces la hoja y con eso se alimenta porque va sacando como jugos de la misma célula y va también probando la lámina de la hoja para después dejar descendencia. Tiene como un doble propósito estas micro perforaciones que se alcanzan a ver ahí, esos puntitos de color blanco. Y una vez que decide en qué ya sustrato oviponer, se empiezan a desarrollar las larvas que van a formar estos caminitos. Ahí ustedes alcanzan a ver a la izquierda hay una melisa que tiene estas minaduras. A la derecha alcanza a ver una planta de berenjena que tiene estas minaduras y tiene en algunas zonas más grandes estas como ya cápsulas donde se empieza a hacer la muda. Estas son plantas que estaban ya como para cliente final. Así que ahí hay que tener ojo también cuando vayan a comprar plantas que se fijen Blanco. en estas observaciones que puedan ir haciendo ustedes para no comprar plantas que tengan plagas. Hymenoptera, no sé, los que tengan cerezos o quintos, el chape del cerezo, que está como eh, no es una abeja avispa, está como por ahí. La larva lo que hace es que va haciendo va formando este daño se alimenta de la lámina de la hoja y va quedando este esqueleto, son esqueletonizadores de hoja, las larvas. Nematodos también a veces, bueno, ya ahí hasta ahí estábamos con los insectos. Otras cosas que ustedes pueden encontrar, tengan tomate, a veces las plantas de tomate se empiezan a morir y uno no sabe por qué, se empiezan a secar. Traten de las plantas que estén enfermas, de sacarlas y vean también las raíces. A veces uno se olvida de monitorear y observar qué es lo que está pasando bajo tierra y ahí se alcanzan a ver. Los tomates tienen un grupo los nematos son unos gusanitos microscópicos que pueden ser endoectoparásitos, en estos casos son endoparásitos, se meten al interior de las raíces y forman estos nódulos, estos como son verdaderas agallas o tumores que están en las raicillas. Y ahí hay como 3 o 4 especies de meloides, meloidoigines, que son los nematos de los tomates. Ácaros también podrían encontrar, ahí también otra planta que encontré ya como para cliente final, una berenjena que está llena de estas microperforaciones, ahí se alcanza a ver que son producto de arañitas. Si alguien compra y no se da cuenta de eso, probablemente se lleve para la casa el problema. Están en berenjenas, en la lámina ahí se alcanzan a ver la arañita roja, los cítricos, se alcanzan a ver estas microperforaciones de color blanca, que es donde este ácaro entierra su aparato bucal y comienza a succionar jugo vegetal de la célula. Por eso es como que la hubieran raspado estas láminas de la hoja. Y en tomates también van a encontrar arañita roja,
ya cuando no la controlan, van a ver que tiene incluso estas como telas, como casi Halloween en tomates, se alcanzan a ver ya cuando son muchísimos y no las controlaron. En arañitas también en palto, Gonzalo, se alcanzan a ver estas decoloraciones cabenales. Gonzalo, hay una consulta en el chat que había quedado de antes. Dice, ¿cuál especie era la minadora que se mostró en la melisa? En la melisa yo no la he podido identificar, por eso no está sin nombre. Es probable que sea de la familia de los agromícidos, muy probable, pero qué especie es, no lo sé. Ahí hay que levantar un poco, tomar muestras y ver qué es lo que se está asociando a esta planta, pero es algo que se repite en las melisas, no es algo tan aislado. He visto en varios lugares, en distintas comunas, y la gran mayoría de estas melisas sí tiene estas minaduras. Hay que buscar un poco más de información o levantar la información. Gracias, Gonzalo. Arañitas en palto también. Los que tengan nogales, dentro de los ácaros hay un grupo que se aísla un poco, que provoca erinosis, la erinosis del limón. No sé si han visto estos limones todos deformes, producto de un ácaro muy, muy chico que ataca principalmente en floración, deforma un poco esta estructura y después el limón crece con estas deformaciones. También ataca algunos brotes y porque los hunde en la parte superior de la hoja y también crece con esta deformación. En los nogales, bueno, lo bueno de esto es que se asocia solo a ese cultivo. En los nogales pasa lo mismo, la erinosis del nogal, está la del peral, en las vides también pasa. Estos ácaros forman estas como vesículas, estas agallas intravenales entre dos venas y cierran como esta galla por dentro con unos pelos como de fieltro y adentro están estos ácaros ahí alimentándose y se forman estas como verrugas. Caracoles y babosas también es frecuente encontrar más caracoles que babosas, pero eh, también son fáciles de encontrar. Bueno, en el caso de las plantas, como les decía al principio de la presentación, muchos factores son los que están haciendo presión a ácaros, por si acaso. Vamos a ver, porque ya estamos pasados un poco, algunas cosas muy a la rápida. Ahí si quieren profundizar después, pueden ahí tomar el curso para los que les interese un poco más el tema de los manejos. Partiduras de fruto, principalmente puede ser por frío, temperaturas muy bajas, fertilizaciones, problemas con los riegos. Las partiduras de frutos son súper frecuentes y hay que un poco saber manejar, porque a veces no tienen problemas de insecto, pero hay un mal manejo y terminan perdiendo igual los frutos. Altos, mandarinas, etcétera. Golpes de sol en tomate o en otros frutales también. Podriciones apicales en frutos que se llama Blues and Root, que puede estar en sandía, en solanáceas en general, en tomate, en los pimientos, asociado a la movilidad del calcio, que puede estar presente en el suelo, pero que la planta no lo puede asimilar, o puede estar dentro de la planta, pero la planta no es capaz de traslocarlo de manera eficiente. Ahí hay dos como observaciones que tiene esta enfermedad. Daño apical por temperaturas muy bajas, en habas, en cítricos. Bueno, las heladas no hay mucho que hacer, a no ser que las protegieran. Hongos, oidium, acelgas, en zapallo, en plantas que tienen hojas relativamente más grandes, hay que tener ahí cuidado con los manejos. Deficiencias nutricionales también súper frecuentes en algunos frutales como los cítricos. Hay plantas parásitas también como el cabello de ángel, que ataca de manera súper agresiva algunos cultivos, hay que tener cuidado ahí con eso. Problemas asociados a sales que pueden estar en el agua, como el cloro y sodio, principalmente en los paltos, en chirimoyos pasa harto, que son cultivos más susceptibles a las sales.
bueno, eso como más a la rápida. Si quieren después profundizar en estos temas, ahí podemos, esto da para rato, podemos trabajarlo en el curso si quieren. Eso era la presentación. Bueno, muchas No sé si tienen dudas, gracias, Gonzalo. preguntas No que sé quieran hacer. exactamente. ¿Alguna consulta más que quieran realizar? Bueno, también recordarles que para profundizar en estos temas pueden inscribirse en nuestro taller de manejo ecológico de plagas, enfermedades y nutrición que comienza este sábado. En el chat dejé las indicaciones. Pueden también participar del concurso hasta el viernes 10 a las 12, donde estaremos sorteando 2 cupos gratis para los 4 módulos. Y eso, chicos, no sé si tienen alguna consulta, pregunta. El aceite de NEM, hay algo leí de el aceite de NEM, bueno, es más que nada para esa plaga. Si tuvieran problema con los insectos succionadores, el tratamiento más como genérico siempre va a ser jabón aceite, SEO para hormigas, no tanto NEM, por si acaso. Esas dos aplicaciones de jabón y aceite, aceites minerales, funcionan súper bien para estas 6 familias de insectos de cuerpo blando. Podrían agregarse los ácaros y los trix. Súper. Bueno, nos están dejando los agradecimientos, Sí, dice aceites minerales. Sí, los aceites minerales son aceite miscible o emulsible también, que pueden encontrar en supermercados agrícolas o en estas tiendas. El aceite lo que hace es que funciona como un insecticida, como adherente, que mata a los insectos como por asfixia. Es uno de los pocos productos que está permitido en la agricultura orgánica, por si acaso. ¿Cómo se concursa? ¿Qué tipo de jabón? Jabones potásicos. Puede ser el jabón, el Quicks en general. Los detergentes lo que hacen es que rompen la tensión superficial del agua y sacan un poco las ceras. Y por arrastre mecánico se cumple la doble función ahí. Sí, para concursar la pregunta del concurso tienen que llenar el formulario. Acá les voy a dejar nuevamente la información en el chat. Hay un formulario que pueden ver a través de en el evento del taller, y también acá se los dejamos adjuntos. Al llenar ese formulario están participando en el concurso. El resultado lo vamos a dar el viernes a las 8 de la noche a través de nuestras redes sociales y enviándole un mail a los afortunados que ganen los 2 cupos. Y para todos los demás, bueno, los que se inscriban en el taller, cada sesión tiene un valor de 3.000 pesos que pueden pagar hasta 1 hora antes del taller, y nosotros enviamos el link el día sábado a las 10 de la mañana y el taller comienza a las 10:30. Son 2 horas, de 10:30 a 12:30, y también para los que quieran tener más información les podemos enviar el programa. Así que nos pueden escribir a nuestro correo endemicasustentable@gmail.com. Ahí estaremos dando el taller, Gonzalo y yo, estas 4 sesiones que comienzan este sábado 11 de julio. Bueno, muchas gracias a todos en vista del tiempo. Gracias por participar y los esperamos a todos los que se inscriban en el taller el sábado, y al resto que quieran seguir viendo y participando de las charlas el próximo miércoles a las 16 horas. Gracias, Gonzalo. Que estés muy bien. Gracias por participar. Saludos a los chiquillos y del ITMA. Sí, saludos a los chicos. Nos vemos. Chao. Chao.